Buenos días, señores. Gracias por concedernos el privilegio de estar entrando a sus casas con una edición más de Foro de Opinión. Como siempre decimos, un espacio en el que queremos ayudar a que la República Dominicana sea una sociedad cada vez más democrática, más informada y sobre todo más empoderada. Me acompañan en este día mi hermano Eduard Tavares y Claudio Montero. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días a Claudio Montero Lebrón, a todos los amigos que nos acompañan día tras día en esta programación, en esta, como dice Rubén Tejeda, en esta parrilla de programación de Teleradio América, que se ha convertido ya en un programa importante de esa parrilla, que es el líder en programas de opinión de la República Dominicana, Teleradio Américas, tanto por radio como por televisión y redes sociales. Mucha información en el día de hoy que estaremos ampliando junto al profesor, junto al señor Claudio Montero y los amigos que nos acompañan día tras día. Buenos días, Claudio. Muy buenos días, amigos televidentes, su programa Foro de Opinión. Ya lo dijeron nuestros compañeros, esto es Teleradio América. El Foro de Opinión viene cargado de muchos temas, como siempre, de mucho interés para cada uno de ustedes. El placer siempre es nuestro acompañarles, distinguidos compañeros. Eduard, profesor José Ramón. Me envía Yaniris por aquí, profesor Claudio. Un saludo a Yaniris. El estado del tiempo, que es importante porque se ha aumentado a 6 las provincias en alerta. Así es. Por el tema de las lluvias. Cuando la ONAMED o el COE ponen provincias en alerta es porque va a caer ya agua, pero muchas veces por las que ha caído y las tijeras son movedizas, entonces eso muchas veces causa mucho daño, problemas incluso hasta en el tránsito, los puentes se caen, todo esto. Entonces, por eso la UNAMED ha puesto 5 provincias en alerta, que son las siguientes: Atomayor, Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, que su principal ciudad es San Francisco de Macorís, Monteplata, Santiago y María Trinidad Sánchez. Están en alerta por el tema de las lluvias. Repetimos, las que han caído y las que se proyectan en las próximas 24 horas caerán. A propósito de las lluvias, en Pakistán, profesor, aunque es una información... Qué bueno que San Juan y Elías Piña no están. Pero ha llovido bastante. Sí, ha llovido, pero no están dentro de la que están en plan alerta. de alerta. En Pakistán ya se está contando por encima de las 1.200 y tantos de muerte por el tema de las inundaciones en más de 50 provincias que han declarado en calamidad. El gobierno lo declara en calamidad por las lluvias. Hay más de 1.700 heridos y sobrepasan los 3 millones de damnificados. 3 millones de damnificados. Es una situación calamitosa nunca antes vista, las lluvias que han caído en Pakistán, un país de Medio Oriente, un país muy pobre y que está pidiendo ayuda internacional que no le llega, porque el país no tiene capacidad para poder darle el auxilio a esos ciudadanos que en este momento están en una situación... Recomendarle a la gente que tenga alerta, que continúen alerta con esas orientaciones, especialmente en esas 6 provincias que el COE da cuenta que se pueden registrar ciertas emergencias. Lo que nosotros sí queremos recordarle a los pobladores es que cuando tu provincia, tu localidad está en alerta, por favor mantente informado, porque desafortunadamente nosotros somos un país que todos los años sabemos que para esta época estamos en nuestra época ciclónica hasta finales de noviembre, y en cualquier mes podemos tener una escalada de tormenta, de huracanes, de vaguada que van a afectar, y como nuestras condiciones de infraestructura suelen ser tan débiles, cualquier cosa puede ocurrir. Así que por favor manténganse atentos y siempre obedeciendo las recomendaciones de mantenerse en el cuidado y la atención. Porque ya no es como antes, Claudio, profesor, de que la ONAMED decía una cosa y pasaba justo la otra. Sí. Ya ahora hay mucho. Antes decía la ONAMED, va a llover, y no llovía. Y si decía que llovía, no llovía. Entonces, ya eso no es así, ¿eh? Ya hay tecnología. Exacto, ahora hay más posibilidades de ser certeros en las predicciones del tiempo. Y más recursos a esos organismos como el COE, la ONAMED, que mantienen a la población al tanto, y hay aplicaciones a través de celular. Por ejemplo,
el celular de Claudio, que es un iPhone 65, ¿no? Ah, Por ahí. sí, Ya por ahí se descarga la aplicación de la ONAMED, del COE, y se mantiene informado, no solamente con nosotros. ¿Usted ha escuchado hablar de la araña marrón a propósito de lo que está pasando en el país? Sí, ya ayer hablábamos de esto. Ah, bueno, pues entonces ya el Ministerio de Medio Ambiente mandó hoy un equipo de especialistas en la materia a la ciudad de Mao, por allá por la provincia de Valverde. Hay que saludar esa disposición entonces, porque eso es lo que habíamos reclamado, que la autoridad salga al frente rápido investigando Dice esa Mario situación. Lama de que no hay, Mario Lama, que pertenece al equipo de salud del presidente de la República, Director que no nacional del Servicio Nacional de Salud, a la redundancia. Exacto, que no hay ningún tipo de dato, que no hay casos, que los casos que se han producido han sido atendidos en clínicas privadas y que están esperando esos reportes, pero mientras tanto hay algunos testimonios de personas que le han picado la araña, que dicen que entró desde el muelle por el muelle de Montecristo. Bueno, pero hay una contradicción ahí. Si el doctor Lama dice que los casos que han habido se han atendido en centros privados, pues entonces existen. Bueno, Lo que más bien debía hacer el Ministerio de Salud es ir a esos centros de salud e investigar, porque algún registro queda. Es que ya mandaron a pedir el reporte, no ha llegado, y me imagino que hoy en horas de la mañana lo van a anunciar. Pero entonces lo que esperemos esas investigaciones. Muy bien por el Ministerio de Medio Ambiente, en combinación, lógicamente, con el Ministerio de Salud, para determinar qué hacer en caso de cuántas cosas, viruela del mono, COVID, araña rosada, ¿cómo es? Marrón. Eso es propio de... Vamos, adelante con el guión, adelante con esos temas que le gustan a ustedes, profesor. Ahora, la araña que para la que no estaba preparado un segmento de la población era para la variación de la medida de coerción que se le favoreció, se le impuso a algunos de los involucrados en el expediente Antipulpo. Exactamente. Antipulpo, que encabeza el hermano del presidente de la República, el expresidente de la República, Danilo Medina. Estamos hablando de Alexis Medina, que es el cabecilla. Yo soy de opinión que podemos mencionar a Alexis Medina sin tener que mencionar a... Eso es verdad. Yo también lo soy. Sí. Porque yo no conozco a los hermanos suyos. Lo que pasa es que cuando usted es hermano, pero mi hermano no es nada. Cuando usted es hermano de un expresidente de la República y que en ese gobierno fue que sucedieron las cosas, es difícil obviarlo. Pero nosotros tenemos como sociedad que aprender a establecer las responsabilidades individuales. Entonces, el señor Alexis Medina es el que está imputado y nosotros deberíamos mencionarlo a él. Entonces, se le cambió la medida de coerción. No es Alexis, son varios de los hermanos del expresidente Danilo Medina que hay que mencionar. Es difícil. Ahora, mire, ¿qué lectura le damos? Pero en este caso creo que eso no aplica. Porque en este caso estamos hablando de una situación que pasó en el gobierno de su hermano y que él, lo que dice el expediente del Ministerio Público, se hizo valer tráfico de influencia para cometer las fechorías que hizo. Entonces va a ser difícil, profesor, yo estoy de acuerdo con usted, pero en este caso va a ser difícil desligar una cosa de la otra. ¿Qué lectura le damos a esa variación de esa medida de coerción que pulgaba en la cárcel los hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez? ¿Qué lectura le dan mis compañeros? Bueno, yo creo que lo que alegó el juez fue que 1 año y 8 meses de prisión preventiva es el máximo que establece el Código Procesal Penal. Se habían cumplido. El Ministerio Público no ha formulado todavía la acusación definitiva. Entonces el juez dijo, bueno, entonces ustedes se van en arresto domiciliario. No fue que no fue una libertad pura y simple, sino una variación de la medida. Entonces lo mandó a su casa en arresto domiciliario. Entonces, hasta que el juicio comience. Yo creo que justamente una de las dificultades con el caso Antipulpo fue el aceleramiento del Ministerio Público, presionado por una sociedad irredenta que quería sangre, que quería venganza, y no se dedicaron a la investigación exhaustiva, y obviamente estamos pagando la consecuencia como sociedad, que siempre he dicho aquí, y creo que Eduardo
Edward puede ser, conteste de esto, de que siempre he dicho, debemos tener cuidado porque un fracaso de la justicia en esta situación vamos a tener una decepción más grande que en cualquier otra época de la historia en la República Dominicana. Entonces lo que nosotros esperamos es que el Ministerio Público ahora pueda llevar la acusación fundamentada para que este juicio pueda llevarse apegado al derecho y al debido proceso. Yo, profesor, lo que pasa es que se malinterpreta, le digo porque he estado viendo las redes sociales, que uno no quiera o no, pero son un poder comunicacionalmente hablando, además la influencia que tienen, eso es una realidad, usted le gusta o no, pero es una realidad. Entonces, anoche en las redes estuve leyendo algunos comentarios y mucha gente malinterpreta lo que es la variación de la medida de coerción. Sí. No es que dejaron en libertad a Alexis Medina, lo que pasa es que había ya un tiempo y el reglamento del Código Penal actual dice que no se puede tener más tiempo del que tenía ahora, profesor. Y Claudio Montero Lebrón, la pregunta es, ¿por qué no se ha comenzado ya con el juicio de fondo? ¿Ha habido tanta situación? O sea, ¿por qué? Entonces la gente, estoy en este momento no siendo comunicador, sino estoy siendo vocero de la gente que pide información en las redes sociales. ¿Por qué no se ha llevado a cabo el juicio de fondo después de casi 2 años de él en libertad condicional? La respuesta la tiene las propias declaraciones. La primera impresión que dio verbalmente anoche el ministerial representante de la Procuraduría de la PECA, el doctor Wilson Camacho. Su primo. Wilson Camacho. Ojalá yo sea el primo de Wilson Camacho, el magistrado que conjuntamente con Jenny Berenice, doña Miriam, han hecho esa triplicación de capacidades para decirle al país que contamos con un ministerio público capaz y con el valor necesario para llevar hasta la más profunda investigaciones estos casos que se vienen presentando. Pero profesor, usted no ha respondido ahí la pregunta. voy, no, disculpe, usted no me puede entrevistar, yo no puedo, aquí no somos entrevistados, estamos emitiendo juicios y opiniones. Sí, yo sé que usted tiene más conocimiento que yo en un tema. No, usted podría tener más, como cualquiera de nuestros amigos televidentes. Estoy sintetizando algo que pude escuchar de una de las partes más importantes, que es uno de los que instrumenta estos expedientes y los somete a los tribunales, que es el magistrado Wilson Camacho. Cuando se manifestaba cierta indignación, nosotros también estamos indignados, como la mayoría de la población. Ahora, soy de lo que cree que esa variación está dentro de las 7 medidas de coerción que establece el propio Código Procesal Penal Dominicano, ¿verdad, profesor José Ramón? Así es. Que no es a la expectativa que se creó desde el principio a la sociedad dominicana, de que los hermanos del expresidente que están siendo acusados de ese voluminoso expediente, que incluye, de acuerdo a las declaraciones del magistrado Wilson Camacho anoche, cuando decía que no es como tan simple como la gente pueda verlo, se trata de un expediente que envuelve más de 400 personas. Es más, que incluso en el país no hay un salón que pueda aglutinar todas esas personas en un juicio al fondo al mismo tiempo. Entonces no se va a hacer. Bueno, se va a hacer, pero que no es tan fácil cuando se cuestiona esto del tiempo. Casi 2 años. Del tiempo de los 18 meses para presentar acusación. Fíjese que no se trata solamente de este caso. Mire lo que está pasando con el del ex ministro de Hacienda. Algo horroroso y que se toma sus tiempos. Ahora, yo sigo creyendo sin apasionamiento de que, a pesar, se me fue el nombre del juez que varió la medida, que dispuso la variación. Porque lo que hizo fue aplicar de la esa ley, medida. del código. Bueno, hoy está siendo cuestionado por diversos sectores también. No hay que cuestionarlo porque el código dice aunque está dentro, aunque hay que reconocer que está dentro de sus facultades, en cualquier momento el tribunal, entiéndase, los jueces,
disponer de cualquier variación y acogerse a una de ellas, de estas 7 medidas, que incluye, que puede ser prisión, como lo estaban, en lo que el Ministerial Público instrumenta los expedientes y lo lleva a los tribunales. Puede ser prisión domiciliaria, como a la sazón ha ocurrido ahora, a partir de ahora, a menos que no ocurran ciertos cambios bruscos con esa disposición del juez de la 7ª Cámara Penal, que dispone sí, porque el código llevarlo dice que lo prisión domiciliaria. último es la prisión. Exacto, la excepción. Bueno, La excepción es la pero prisión. está la más ínfima, la más llevadera, que es la presentación periódica Exacto. a la firma del libro judicial. Sí, esa es una de las... Pero también está dentro de las 7 medidas. La presentación periódica a la firma del libro al Ministerio Público, ya lo dispone el Pero el propio juez. Pero Claudio, en este caso es a la casa que van. Sí, pero fíjese, Claudio, que este Ministerio Público se ha caracterizado por solo pedir prisión preventiva y en todos los casos pedir 18 meses de prisión preventiva. Es el máximo. El máximo. Entonces, cuando la sociedad que no tiene conocimiento de derecho, que no sabe, lo que entiende es que los imputados ya están presos. Sí, a mí me llamaron anoche y me dijeron, mira, soltaron a Alexis Medina. Eso es lo que, soltaron. eso es lo que interpreta Exacto. la comunidad, ¿no? Entonces, La fíjate, sociedad. cuando un juez... Pero no es así. Cuando un juez, después de que el Ministerio Público pidió una prórroga para presentar la acusación y el juez ratificó la prisión preventiva para los imputados, nadie salió a cuestionar al juez. Pero ahora hay un sector que cuestiona al juez. Yo creo que la sociedad dominicana tiene que ser un poquito más paciente en los procesos judiciales, porque la festinación del proceso puede dañar al imputado, pero también puede dañar al sistema de justicia. Y yo siempre he dicho, yo no voy a renunciar a mi labor pedagógica desde aquí. Nosotros tenemos que tener gente que nos eduque sobre los procesos judiciales, porque aquí hay canales y hay periodistas y hay comentaristas que sencillamente se han convertido en condenadores anticipados de todo el que está imputado en un expediente de corrupción. Yo creo que la sociedad dominicana necesita, requiere, está sedienta de la aplicación de justicia para el adesentamiento de esta sociedad, para la sanción de los políticos y los empresarios que han abusado de la confianza que la sociedad le ha delegado, y yo creo que es tiempo de parar eso. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo lo hacemos, porque también tú te desacreditas cuando, queriendo aplicar lo que la sociedad pide, tú te excedes en tus prerrogativas y en tus funciones. Entonces yo creo que lo que el juez hizo debe ser explicado por los juristas, debe ser explicado por los que saben de eso. Nosotros desde aquí lo que estamos diciendo es, las medidas de coerción que presenta el código, cualquiera de esas puede ser aplicada por un juez. Eso. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Solamente agregar algo, ya para de mi parte aflojar este tema, Claudio. Yo percibo que la población percibe que en año y medio era el tiempo más que suficiente para preparar un expediente y ya irse al juicio de fondo. Entonces la gente lo percibe como que ya se van a desligar y que ya eso no va para parte. No es así, lo dijo Claudio, lo dijo usted. Ni va a ser y uno así. sabe que no es así, pero la población percibe que después de año y medio una persona presa preventivamente, lo sueltan como que eso se va a desvanecer. Eso es solamente lo que creo. Pero que no lo soltaron, le cambiaron la medida. Exacto, exacto. Es decir, sigue estando detenido. Incluso con grillete y todo. Y claro. Y con una garantía. No, y con vigilancia. Con los grilletes que él vendía. Exacto. Exactamente. No, y bajo vigilancia. Yo es así como es decir, que es bueno dentro de ese concepto que establece el profesor José Ramón. Porque una de las razones por las que no se le aplicó esa
de la domiciliario fue porque la misma magistrada Jerry Berenice dijo que él era el que vendía esos grilletes, pero ahora se lo pusimos. Está bien. Yo lo que quiero terminar es recomendándole a la población que no hay por qué tener desesperación, ni perder la fe, ni la confianza en la administración de justicia que se viene ejerciendo hoy. No es libertad. Se ha ido simplemente, la variación es estar en su casa, pero es como estar en su casa bajo prisión. Pero espérese, sí, profesor. no, sí, claro. Pero entonces habría que variarle la coerción a Jean Alain pronto. No así, porque... ¿Por qué no así? Todo depende ¿Se va de a cumplir? ¿Se va a aplicar el código? todo depende de la convicción del juez. Siempre el juez. Por ejemplo, pero es que la justicia debe ser igual para todos. Si el código dice que hay que variársela, mire, después de año y medio hay que variársela a Jean Alain también. El juez que dispuso esto ayer, Ajá. que no tengo el nombre de él ahora a mano, pero debe tener los pies como paloma en zinc caliente ahora mismo ante la opinión pública, de seguro. Porque lo que ocurre es con estos casos que a nosotros también a veces nos toma de emoción, es que cuando uno escucha en un proceso investigativo de estas personas, de estos exfuncionarios que se hicieron de administradores de los recursos del Estado, y uno escucha sobornos, que al final todo sale de las arcas del Estado, de los presupuestos nacionales del gobierno, sobornos que superan los 57 millones de pesos, de un solo testigo que atestigua esto, como en el caso del Donald Guerrero. Cuando uno se entera de que la propia autoridad judicial da cuenta en esos expedientes de miles y miles de millones de pesos que pudieron ser dilapidados por esta persona, pues uno se escandaliza ante las tantas necesidades y penurias por falta de asistencia y servicio social que debe dar el Estado. Mire, Claudio, para ir en esa misma línea de cómo nos duele el mal uso y el uso incorrecto de los recursos del Estado. Cada año el Estado dominicano le exonera al empresariado dominicano alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de la Nación, que representa casi unos 5.000 millones de dólares al año en exención a los empresarios. 5.000 millones de dólares que el Estado dominicano tiene que salir a cogerlo prestado al mercado para darle a los empresarios. Y para luego cobrarnos nosotros en impuestos. Exactamente. Entonces, 258 mil millones de pesos al año. Hasta este momento, ninguno de los casos de corrupción que se han detectado alcanza esa suma que se le regala a los empresarios en la República Dominicana todos los años. Este país está timado por todas partes. Yo en lo personal, se lo digo, como ya esta sociedad me enseñó que hay que dudar de todo lo que huela al PLD, yo dudo de los fiscales que se formaron en los gobiernos del PLD también. Bueno, señores, yo creo que hay que ir a la pausa, ¿verdad? Tenemos Sí. muchos temas. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos seguimos con Donald la próxima. Estamos de regreso. Gracias por permanecer ahí frente a sus pantallas y siempre dándonos el privilegio de poder entrar en sus casas. Al hacer la pausa decíamos que volvíamos y parece que el tema de la corrupción va a seguir ocupando el tiempo de foro de opinión. Antes de, profesor, discúlpeme, para darle un poquito de actualidad al guión. La reunión del Comité de Salarios y el Ministerio de Trabajo hoy, en horas de la mañana, fue cancelada, donde se iba a reunir el CONEP, las empresas privadas y los centrales sindicales para debatir el tema del aumento salarial que, según plantea el CONEP, quiere que sea de un 25%. Es urgente un aumento del salario en la República Dominicana, pero un aumento del salario real, que no se lo traiga la inflación. Entonces las empresas, las microempresas han dicho que no pueden pagar ese aumento,
que no pueden llegar ni al 10%. Dice Pepe Abreu, que es el representante de los trabajadores, dice, es el mismo discurso siempre, nunca puede. Pero lo cierto es que hay un ambiente de aumento salarial, están de acuerdo las empresas privadas, está de acuerdo el gobierno. Se canceló posiblemente para el viernes la reunión para tratar el tema, pero sí en este momento es justo y necesario un aumento salarial en toda la República Dominicana. Profesor. Sí, quiero en esa misma dirección. El asunto no es que si los pequeños empresarios, los grandes empresarios dicen que puede o no puede. Es decir, hay que colocarse. Yo, por ejemplo, que conozco el mundo de las empresas escolares o de los colegios privados. Es decir, si a un colegio privado tú le obligas a pagar, a hacer un incremento de un 25% del salario, sí, y por el otro lado le impide que puedan aumentar la tarifa de la colegiatura, es decir, es imposible ir a ese Disculpe, ritmo. profesor, disculpe, pero ¿cuándo se le ha impedido? A mí me lo suben cada vez que yo quiera y nadie le pone control. A mí todos los años me suben el colegio y no se aumenta el salario a los profesores, en este caso a los de ellos. Entonces, no entiendo cuando usted plantea de que a ellos se le impiden que aumenten el colegio cuando todos los años hablamos de ese tema. Sí, pero los colegios privados hacen un incremento de un 10% por antigüedad todos los años. Por antigüedad. Sí. O sea, a mí me están engañando en mi colegio, me están cobrando lo que no. ¿Cuántas veces cumplen aniversario? No, decir antigüedad, es decir, tú cumples un año, hay un incremento para ti como profesor, porque ese proceso conlleva. Pero la verdad es que hablar de incremento de salario sin tener un control de los precios de la canasta familiar, no estamos haciendo nada. Así que yo creo que el Comité de Salario lo que debe darle un compás de espera al gobierno para que asuma medidas que permitan bajar los precios y luego vemos si estamos en condiciones de llamar a un aumento de salario general. Yo quiero agregarle algo a eso que ustedes tengan de comentar con el asunto del aumento salarial y los precios y esa tarifa de colegios, que ya hemos tratado ese tema precisamente aquí, a propósito de que el único que defienda a los colegios en este foro soy yo. A propósito, sí, bueno, como es lógico, como debe ser. Si se habla de cronista deportivo, yo todos lo defendemos. Todos lo defendemos porque yo defiendo la crónica. todos lo defendemos porque la historia de los centros, los colegios privados educativos tienen una hoja de servicio excepcional para el desarrollo de la ¿qué sería sociedad de este país sin los colegios privados y las clínicas privadas? Siguiente, cuando ustedes hablan de aumento salarial, de los aumentos de los colegios que se registra cada año, dice el profesor, en la medida de que cumplen años, los más viejos van aumentando sus tarifas. A los empleados se le aumenta. A los empleados se le aumenta su salario. Pero en lo referente a ese de control de los precios de los artículos de consumo básico de la familia, como aplicar medidas también con todas esas instituciones que ahí eso es política pública del gobierno. Bueno, ahí es que voy. Yo noto que el señor presidente, nuestro presidente, Luis Abinader, debe aumentar su energía. Lo veo flojo. Tiene que aplicar. ¿Lo ve flojo en qué? En la mayoría en el aspecto económico, en el asunto de los precios. Aquí hay mucha gente pasando penurias. Y cuando yo escucho que el gobierno ha venido invirtiendo 42.800 millones de pesos en asistencia y subsidios sociales, como que no veo que se manifiesta. O cuando yo escucho que uno te robó 17.000 millones. Pues sí, en esa población no es peor ahí. Paupérrima, que veo a diario como que, qué sé yo, noto como que no hay, como que no llega a ciertos sectores esto, Cuando usted llega, por ejemplo, a la zona colonial, para no dirigirlo a Villiguín y Rosó y Caratá, que son pequeñas comunidades campesinas de la línea fronteriza, pero que son dominicanos,
donde la gente está pasando todos los tipos de penurias. Me voy ahí a la zona colonial, a la puerta de los supermercados, donde tú te encuentras con 3 y 4 señoras muy avanzadas en edad, que superan los 80 años incluso. Por ejemplo, después de la clínica de ginecología y obstetricia, que está en Gascue, subiendo hacia la calle Santiago, yo tengo más de 10 años viendo 3 señoras que superan los 85 años de edad, ahí apostadas, las 12 horas del día, no importa que llueva o no, pidiendo limosna. Yo me pregunto, este humilde campesino de las matas de Farfán, yo me pregunto, de todos esos programas que ha dedicado el superior gobierno con las mejores intenciones a satisfacer las necesidades de ese tipo de ciudadanos, esas 3 señoras no han podido alcanzar una de esas tarjetitas. A veces pienso que al señor presidente lo estarían hasta engañando. No. Quienes dirigen esas carpetas de asistencia social. Perdón, Claudio, óyete porque una eso cosa. no es posible. Yo... Si es posible que aunque esas mujeres, esas señoras como tú lo llamas, tengan la tarjeta. El asunto es que cuando alguien entendió que su modus vivendi es el pedir, aunque tenga la posibilidad, la familia tiene eso como su modo de ingreso. Bueno, pues discúlpeme, profesor. Siendo así como usted como pudiera ser, que sí, ya tienen esto como cultura, pues también esos mismos departamentos de asistencia social deben aplicar los mecanismos para extirpar ese mal ejemplo que se le da al visitante y hasta la misma dignidad humana, que por falta de conocimiento y asistencia familiar, digo yo, en esos casos, esas señoras se dedican a sol, sereno y lluvia, a pedir así en las calles y estar en lugares inapropiados para su edad, es lo que quiero significar. Y si han caído dentro del sistema de asistencia de esos 42 mil millones de pesos y más, que si viene invirtiendo en asuntos en asistencia social a la gente, más desposeída, pues entonces que esos mismos organismos busquen el mecanismo de quitar esas lamas de allí, como a los niños que pupulan en las calles, que ustedes los ven, todos los Claudio, vemos. yo le puedo decir esos niños aquí con padres vivos que posiblemente, huérfanos con padres vivos. Este país ha desarrollado política de asistencia. Yo no soy asistencialista per se, pero hay política de asistencia social aquí en la República Dominicana por más de 12 años que ha favorecido a ese sector. El asunto es que si tú no focalizas y pones condiciones para ese tipo de ayuda, la gente lo recibe y sigue viviendo en las condiciones. Claro. Si tú no focalizas la ayuda con el propósito de sacar de la calle a la gente recibirá tu ayuda y seguirá en la calle. Lo mismo cuando sacan de las cañadas, de los ríos a la gente, Claro. lo llevan a una urbanización, le dan lo venden y vuelven para la cañada. Bueno, Ok. pues, Muchas veces pasa. bueno, pero todo esto tumba la estrategia política de buena imagen de un gobierno, de seguro. Si no es así, Bueno, si eso continúa. Vámonos con Donald Guerrero, profesor. señores, yo solo voy a decir que a mí me parece que el expediente de Donald Guerrero es el mejor expediente y la mejor investigación que este Ministerio Público ha hecho. Y a mí me parece que del único caso, de lo mucho que ha instrumentado este Ministerio Público, del cual podemos tener alguna esperanza, es de este caso. Y cierro ahí. O sea que los casos, por ejemplo, el de Altipulpo, el de Coral, ¿se van a caer? No se van a caer, pero fueron el producto del aceleramiento de un sector de la prensa, de un sector que comenzó a decir, si en diciembre no hay preso, vamos para la plaza. Lo entiendo, este es el expediente mejor trabajado. Mejor trabajado. Con más tiempo de Oye, preparación. A Donald Guerrero
desde agosto del 2020 lo están investigando, lo llamaron a la Procuraduría como 6 veces. Han estado dándole seguimiento a ese expediente y a esa investigación. Yo recuerdo, Los profesor, demás había que, lo cercano y lo lejano, había que hacerle algo para que la gente bajara el morbo y se le dio eso. Yo recuerdo cuando tomó el gobierno, el presidente de la República, hace ya 2 años, que Sí. un funcionario muy popular del gobierno puso una foto de Donald Guerrero en sus redes sociales y dijo, mírenlo bien. Pero estamos hablando 2 días después de asumir el presidente de la República. Claro. Mírenlo bien, o sea que totalmente compagina con lo que dice el profesor, que ha sido el expediente mejor trabajado, con más tiempo de antelación. Exactamente. Pero estamos hablando de un expediente que se habla de 17.000 millones de pesos. Pero ¿y dónde hay tanto cuarto en este país? Oye, es que esa es la parte donde uno también tiene que aprender a oír los números. Cuando te dicen a ti 17.000 millones de pesos, es decir, se supone que si tu inmueble fue valorado, tu terreno fue valorado en tanto, ¿verdad? Hay un monto, pero al propietario se le entregó una parte, es decir, no fue, vamos a decir, las operaciones incluyen 17.000 millones de pesos. De esos 17.000 millones de pesos, ¿cuánto quedó en mano del entramado corruptor? 17.000 millones. Ahora vamos, No. tenemos entonces que a nivel periodístico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el titular de los periódicos fue, se le acusa de estafar al Estado con 17.000 millones de pesos. Y que un solo testigo, atestigua la redundancia, que sobornó con 57 millones. Y en Con este caso... 527 millones. 527. Y en este caso no solamente involucra a Donald, como decía Claudio, sino involucra a funcionarios del nivel de Simón Lizardo, por ejemplo, que fue administrador del Banco de Reserva. Esa combinación, en el caso de Él Hacienda, está Banco de Reserva. mencionado, pero no está todavía como imputado. Exacto, pero ya se ha entrevistado y ya lo ha mencionado en diferentes expedientes de extraoficial, y ya Wilson Camacho, como decía el profesor, en el bote también, sí. habló lo que decía el profesor, de que ese expediente tiene toda la de la ley, que es un expediente bien trabajado. Así que bueno, vamos a ver. Yo entonces, creo que de todos esos expedientes, de este es que la sociedad dominicana puede tener la mayor esperanza de sanción ejemplarizadora. De los demás se van a ir cayendo y sacando gente que fueron mencionados nada más por el morbo. La esperanza de este país está fijada en sigue fijada en la justicia dominicana y en la dureza o no del propio gobierno que preside don Luis Abinader de hoy en adelante. Vamos a ver. Dureza, pero es que el ministerio no es independiente. exacto, eso le iba a preguntar, porque ¿por qué usted mezcla, profesora, a Luis Abinader? No se supone Nada que el ver, Ministerio nada que Público... ver, nada que ver, presidente con asuntos judiciales. Nada que entonces, ver. Lo que explíquenos quiero significar es que el país sigue teniendo fe en una buena administración, en una buena aplicación de justicia, e incluso al fondo, no simplemente medidas de coerción, y que al año y medio, a los 2 años puedan volver a su casa y disfrutar de toda esa fortuna. En este caso sería a la procuradora, ¿verdad? No al Condena presidente de la definitiva, juicio al fondo, como se le llama cuando los casos son sometidos a los tribunales presididos por los jueces. Y por otro lado digo que el país tiene fe en que el señor presidente Luis Abinader aplique mano dura, correctivos en la administración pública. Ah, bueno, ahí sí. Ese es el presidente. Tal y como lo ha venido ejerciendo, que aunque no con la celeridad que uno quisiera, pero en la medida que se le han ido denunciando casos y cosas, el presidente ha sustituido funcionarios con la advertencia de que pueden ser interrogados y sometidos a la justicia. Eso ha sido demostrado. Incluso a su jefe de campaña. Bueno, una de las cosas que yo en lo personal siento
hasta un grado de satisfacción en todos estos procesos de escándalo de corrupción que se han destapado es que se ha comprobado que en la República Dominicana la corrupción no tiene color, no tiene partido, tiene dinero. Y por primera vez los empresarios están bailando en todos los expedientes que se han destapado. Realmente yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí siempre se ha hablado de los corruptos políticos, pero nunca hemos tenido en el banquillo de los acusados a los corruptores, a ese empresariado insaciable por demás, que siempre se ha nutrido de la bajeza de nuestros políticos, y ellos siempre han terminado saliendo gananciosos en términos económicos y cubiertos sus nombres, a pesar de estar tan podrido como el más de los políticos que hemos denunciado en más de una ocasión desde este foro y desde todos los foros en el que se habla del tema. Yo creo que la oportunidad que la República Dominicana tiene de sancionar a los políticos, a los empresarios por primera vez, hay que aprovecharlo, hay que seguirlo impulsando, pero a la vez decirle tanto al sistema de justicia, a los jueces y a los fiscales que nosotros como sociedad estamos observando. Bueno, vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, tenemos las internacionales y los deportes. Hay mucho de que hablar en el ámbito deportivo, también a nivel internacional. Vamos a la pausa. Bien, estamos de vuelta aquí en Foro de Opinión Teleradio Américas. Claudio Montero, Lebrón, el profesor y un servidor, Eduardo Tavares. Vamos a concluir ya en esta última parte del programa con internacionales. Hay un tema interesante, profesor. Dominicana cayó frente a Venezuela. Eso es en deporte. Bueno, vámonos con deporte entonces. Usted es el jefe aquí, mire. Adelante. República Dominicana cayó ayer ante Venezuela ya en Barquisimeto. Eso es por Lara, el estado de Lara, en Venezuela. A propósito, hay una situación ahí, porque la guagua que quedó de recoger al equipo dominicano en Caracas, la capital, para transportarlo a Barquisimeto, que regularmente se dura 4 horas, es como coger de aquí, de la capital, a Puerto Plata, para las matas de Farfán. Duró 8 horas, se dañó la carretera, sin aire acondicionado. Llegaron 8 horas después del aterrizaje en Caracas. Bueno, sí, pero eso es culpa de los directivos dominicanos. No, eso es la organización de la FIBA. No. Vamos a extenderle la queja a la FIBA, no, a la FIBA América. Oye, los directivos de la República Dominicana tenían que garantizar ellos el transporte para su gente. Pero puede ser que la FIBA era que tenía que garantizarnos a nosotros como miembros de la... Y que además como un país que está peleando una plaza para el Mundial de Baloncesto 2023. Pero bueno, ya eso lo comentamos incluso ayer. Ayer República Dominicana perdió ante Venezuela por 4 puntos. Lo habíamos anticipado ayer en horas de la mañana. Lo que vimos de República Dominicana aquí frente a Panamá no fue lo mejor. No vimos ahí un equipo con química. No dejemos a la reina. Se batieron. Sí, pero la reina fue el pasado fin de semana ahí en México y en la Copa Panamericana. Lo que sí es cierto de que el dirigente Melvin López tiene que mover, tiene que compenetrar más ese equipo si queremos avanzar en la ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto del 2023. Porque perdimos, ahora tenemos 5-3 y Venezuela tiene 7-1 en el grupo E. Los dos estamos en el grupo E, o sea que vamos a ver cuál es el desempeño de República Dominicana. Víctor Luis 20 puntos, al igual que el NBA Chris Duarte. Tenemos el equipo, lo único que tenemos que buscar la química, porque no lo hemos visto durante estos últimos 2 partidos de la ventana clasificatoria, que es la 4ª ventana clasificatoria al Mundial. Albert Pujols conectó su bola cerca número 15 del año, llegó a 44 remolcadas y número 694, está a la ley de 6 apenas para llegar a los 700 y unirse solamente a otros 3 jugadores que han llegado a los 700, que son Hank Aaron, Barry Bonds y Babe Ruth.
porque Alex se quedó a ley de 4. O sea, él está a ley de 2 de empatar a Alex con 6.96 y a ley de 4, en este caso de 6, para llegar a los 700 cuadrangulares. Un dato interesante, profesor y Claudio, es que, y amigos televidentes, es que Pujols anoche impuso un récord que la gente no ha comentado mucho. Sí. El récord es que él le ha conectado de cuadrangular ahora a 450 pitchers diferentes. El récord lo tenía Barry Bonds con 449. Él anoche le conectó el cuadrangular a otro pitcher diferente para llegar. Apoteósico esto. No es un récord, Conectarle de cuadrangular a 450 pitchers diferentes. O sea, todo el que ha llegado ahí, pum, pum. Sí, ha llevado su batalla. Lo ha atendido. Sí. Entonces, la gente está ya como en Pujols, en que llegue a esa marca de los 700 cuadrangulares. En el aspecto internacional, rápidamente, ayer cartas credenciales del embajador de Bogotá, de Colombia, en Caracas. Tengo mucho miedo, porque además el señor Mario Benedetti, Mario Benedetti no, Armando Benedetti, Mario Sí, Benedetti es otra figura. sí. Armando con R Exacto. del Sur. Además dice que va a proponer a Maduro para una reunión en Bogotá con el presidente Gustavo Petro. Tengo miedo, como dice, que hay unos memes por ahí que dice, tengo miedo. Wow, Y finalmente el tema del programa espacial Artemis, que ayer fracasó, no pudo enviarse a la Luna por el tema de una situación técnica que se está resolviendo, según la NASA, para poder el viernes enviarlo. Recuerde que estamos hablando del cohete Orión, que es el más poderoso fabricado jamás en la faz de la Tierra, para enviarlo ahora sin tripulación, pero en el 2024 con tripulación, Artemis 2, en el 2025 con tripulación a la Luna también, con la primera mujer astronauta que llegaría a la Luna. Sí, inminente. Pero eso Señores, fracasó ayer y se va a enviar. posiblemente el Llegamos viernes. al final de nuestra emisión del día de hoy. Gracias por su atención. Esperamos que mañana a la misma hora nos volvamos a juntar por su canal Radio Radio América. Señores, muchas gracias.